Bueno, bueno, entonces el grupo o los grupos que les tocó la pregunta uno y la 2, vamos a trabajar con la pregunta, ¿sí? Yo les voy a compartir el trabajo práctico. Y bueno, este, vamos a ir entonces haciendo la actividad. Bueno, ¿quién quiere empezar a comentar sobre, ay, perdón, sobre esta pregunta? Desactiven los micrófonos para que puedan hablar y después cuando tengan que mostrar el dibujito, eh, lo pueden mostrar activando la cámara y poniendo, si quieren, la hoja con el dibujo para mostrarlo. Vamos al grupo uno. No me digan que no trabajar. ¿Qué pasó? ¿No están? ¿Se fueron? Celi, ¿vos escuchás algo? Yo a lo mejor no. No, no escucho nada. Profe, va, Ahí, dale. Sí, no, bueno, yo estábamos en el grupo 1, pero, sí. o sea, no hicimos el gráfico de la polarización, o sea, realmente no habíamos llegado a leer bien y no lo pudimos Ah, como encontrar tampoco. Pero el primer punto de o sea, señalar en qué estructuras del sistema digestivo se podrían encontrar, ujú, pensamos que la primera va por las vellosidades, podría estar tipo en intestino, por ejemplo, ujú. y las otras unas células hepáticas. Ajá, bien. ¿Y qué características tienen entonces estas células? ¿Qué es lo que se observa ahí en el dibujito? ¿Qué presentan? Eso hace referencia a las uniones, Ujú. las GAP que vimos el otro día, supongo. Esa T y G son siglas. Esto, a ver, esto también lo vieron con los ayudantes, ¿sí? Son uniones estrechas. Ah, Ujú. Tiene- A ver qué dicen en el chat. Bien. Las uniones, las tight junction. Ujú. Muy bien, acá está en inglés. ¿Sí? Y entonces, ¿qué características le genera a la célula este tipo de uniones? O sea, ¿por qué se le llama que una célula está polarizada? A ver al otro grupo, porque hubo otro grupo que les tocó la misma pregunta. Tiene una parte apical y una parte basal. Ujú. ¿Y dónde estaría cada una de estas caras? O, La, la apical estaría en donde están las microvellosidades, los ujú, neurones. bien, acá en esta parte de acá. Claro. Ujú, Y bien, hacia abajo estaría la parte basal. ujú, muy bien. Bien, y entonces cuando decimos que están polarizadas estas células, ¿a qué nos referimos? sí. ¿Sí? Ah,
¿Me estabas escuchando o yo no? Sí, no, se quedan callados. Sí, pero la idea era que pudieran trabajar en 20 minutos para poder empezar a responder estas preguntas. Bueno, Si no, o sea, la idea es que ustedes trabajen, ¿sí? Y puedan compartir, ¿no? ¿No? Activen los micrófonos, ahora que les estamos permitiendo que lo activen, háganlo. Ahí, Valentina, cuando hablas que se refiere a la variación de las cargas en las diferentes partes de la misma célula. ¿A qué te referís cuando dices diferentes partes de la célula, de la misma célula? A lo que sería la porción basal y apical. Ah, ujú. Bien. O sea que hay una diferencia de cargas, ¿no? O sea, nosotros si tuviéramos que colocar un voltímetro, podríamos ver que hay una diferencia de cargas, ¿sí? De un lado, del lado apical y del lado vaso lateral. ¿Mm? Entonces, para graficar entonces la célula acinar de un acino, ¿m? ¿Cómo harían ese dibujo? Ustedes ya han visto en histología qué características tienen las células acinares. Yo las había representado con un núcleo bien basal y un retículo endoplasmático rugoso también basal, próximo a varias mitocondrias, y después, a medida que nos vamos acercando a la luz o a la porción apical de la célula, encontramos el aparato de Golgi y algunos gránulos decimógenos próximos a la luz del epitelio. Bien, ujú, bien. Y en realidad en la parte basal o lateral es donde van a estar casi siempre los receptores, ¿m? De algunas hormonas que después del año que viene vamos a ver que van a poder llegar a ser blanco en esos receptores y generar un estímulo para liberar o no las secreciones que tiene esa célula, ¿sí? Acinar. ¿Mm? ¿Están todos de Claro, acuerdo? también había ubicado a la bomba de sodio-potasio Ujú. Bien, ¿de qué lado? vasolateral. Ujú. Bien, muy bien. Porque en realidad, ¿qué es la que va a ayudar esa bomba? ¿A qué ayuda? Ay, Dios, ¿qué pasó con las unidades temáticas anteriores? Ayuda a polarizar, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que genera el funcionamiento? ¿Para qué sirve la bomba? el movimiento de los iones de sodio y potasio, que ingrese el potasio y que se expulse el sodio, puede ser. Eh, ¿Cómo que ingresa el sodio? ¿A dónde? Vuelvo a explicar. A ver. Es al revés, creo. Perdón por interrumpir. No, está, bueno, vamos, la idea es que vayan aportando. ¿Cuál es la función de la bomba? O sea, ¿qué es lo que La bomba de sodio-potasio, ser un transportador activo, lo que genera son gradientes iónicos. bien? ¿Y cómo sería ese gradiente? ¿Cómo lo genera? Por una molécula de ATP expulsa 3 de sodio y ingresa 2 de potasio. Bien, entonces lo que hago es mantener, disminuir la concentración de sodio dentro de la célula y puedo generar un gradiente a favor para que ingrese sodio, ¿sí? Del lado apical. Sí, ¿Mm? Porque si yo no disminuyo la cantidad de sodio dentro de la célula, no voy a generar un gradiente para ese ion.
¿sí? Bien. Bueno, y en el punto 2, ¿sí? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Es el mismo grupo, ¿no? O sea, los dos grupos también les tocó la misma pregunta. ¿Qué es lo que pudieron observar acá? Estamos viendo mecanismos celulares de secreción, no de absorción, ¿m? Como lo vieron en el práctico con los ayudantes. Acá es secreción. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Tienen que identificar los principales componentes que comparten y los productos de su secreción. ¿Sí? En este caso, en el primer gráfico, ¿de qué células estamos hablando? De una célula gástrica superficial. De una célula gástrica. Superficial. Bien, ¿y qué más? ¿Y cuál es la otra? La otra es Son dos una modelos. Una célula parietal. gástrica parietal. Bueno, entonces, ¿qué función cumple una y qué función cumple la otra? La parietal secreta ácido clorhídrico y la superficial moco. Discúlpame, se cortó. Ah, perdón. Que la célula superficial va a secretar moco y la parietal va a secretar ácido clorhídrico. Y acá donde, en este gráfico, ¿dónde se ve que está secretando moco? ¿Se ve? A ver, la luz. Ahí No, te muestra que está secretando ion cloro bicarbonato. Ah, bien, y bicarbonato. cloro. Una secreción Ujú. alcalina sería. Bien, es una secreción alcalina, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que ustedes pudieran analizar estos modelos y ver qué tipo de transportadores son los que comparten. Hay algunos que los vamos a encontrar en otras células, ¿sí? Y en qué lugar, ¿no? De la membrana ya, si está del lado luminal o del lado vasolateral y qué función cumplen. ¿M? En el caso de de este modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentran parecido del lado apical? ¿Tienen algún transportador que, o canal El de que cloro. El de AE. el AE, Ujú. pero de este lado está No, o sea, estaría del lado vasolateral. bien. Ujú. ¿A usted Bien. dice el mismo lado o el mismo intercambiador que tengan? No entendí. En realidad lo que hay que ver es de qué lado de la membrana están, si del lado apical o del lado vasolateral, ¿sí? Bien. Porque cumplen funciones distintas. De la apical tienen en común el cloro. Los canales de, ¿De bien, de cloro? cloro, ajá, muy bien. Y en el caso de la vasolateral, ¿a quién tenemos? La bomba de sodio-potasio y canales de potasio. Bien, y los canales de potasio, muy bien. Bien, pasemos ahora a las otras células, ¿cuál es? Una célula intestinal. Ujú, bien, ¿qué tipo de secreción es la que produce? De bicarbonato. Bicarbonato. Ujú, bien, entonces acá, ¿qué tenemos comparándola con las células que vimos anteriormente, que son las células gástricas? ¿Qué tipo de canales o transportadores tenemos del lado luminal y del lado vasolateral? Eso era lo que tenían que hacer. ¿No lo hicieron? Tenían que comparar. Del Luminal.
Ah, perdón. Ujú. Sí. No, no, sigan, sigan. Del luminal tenés también el intercambiador de ácido clorhídrico y cloro. Ujú. Sí. Y del basal, la bomba sodio-potasio y los canales de Ujú. potasio. Bien, de potasio, muy bien. Y también después empiezan a aparecer, ¿no?, los intercambiadores o cotransportadores. Acá tenemos 2 cotransportadores y un intercambiador, ¿sí? O sea que acá Ujú. empiezan a aparecer más, este, más transportes. Bien, en las células acinares, salivales y ductales, ¿qué es lo que encuentran? Vamos, ¿qué pasó con los que le había tocado esto? No hicieron el trabajo. Del lado vasolateral podemos, bueno, seguimos encontrando la bomba de sodio-potasio, Ujú, canales de potasio, ujú. ¿Y qué más? hay un intercambiador de sodio y protón, también en el lado vasolateral. Bien. Y también aparecen otros cotransportadores, ¿sí?, que están también en las células, acá, en esta, ¿sí? Bueno, ¿y en las ductales? Aparece de nuevo el canal de cloro, pero en este caso está en el lado vasolateral. En los casos anteriores estaba del lado apical. Ujú. Bien, y acá, por ejemplo, el intercambiador de sodio-potasio, perdón, sodio-protón, en este caso lo tenemos del lado apical y acá lo tenemos del lado Vasolateral. vasolateral. Ujú. Bueno, Profe, y una consulta. ¿Por qué los transportadores de potasio tienen como signos de preguntas? no lo sé. Ah. ¿Vos, Eli, sabés por qué? No, la verdad que no. ¿Sí? Que ¿Cómo por era la qué pregunta? acá el canal de potasio tiene signos de pregunta. Sí, porque fíjate la del intestino, que es donde hay muchos, son todos canales de potasio distintos, ¿ves? Y acá Que no se sabe la están nomenclatura. caracterizados. Entonces, Ujú. en esta de acá abajo, la intestinal de la vellosidad, hay muchos tipos. Esto. Ujú. Y esos tipos ya están caracterizados, se sabe la estructura de membrana, la zona hidrofóbica y demás, y por eso tiene un nombre. Cuando te ponen así, que tiene un signo de pregunta, es que no corresponde a ninguno de estos. Claro, que Todavía no se componen. sabe cuál es, se sabe que es el potasio, pero no está caracterizado. Eso quiere decir. Bueno, ¿Sí? gracias. No, lo que yo quería agregarle cuando hacen el análisis, por ahí es que empiecen a también tomar en cuenta la información que hay con los símbolos. El símbolo para bomba, el símbolo para canal, el símbolo para transportador, porque eso les va agregando información, ¿no? Y cada modelo usa mejor una simbología propia. Para lo cual también es importante que lean abajo cuál es la descripción que hacen de cada uno de los símbolos que van usando, para poder
comprender el modelo. Y después siempre tienen que tratar de activar primero la bomba sodio-potasio o pensar, bueno, está funcionando la bomba de sodio-potasio. Esto hace que el sodio adentro de la célula esté bajo, ¿sí? Ese sodio bajo adentro de la célula va a permitir que, por ejemplo, funcione este transportador, el vasolateral, que ingresa sodio y saca protones. ¿Ah? Lo mismo que el NHE, por ejemplo, que hace ingresar sodio y saca protones. ¿Está? Claro, que si no existiera ese gradiente, lo otro no se movería. claro. Y acá lo más importante es esta combinación. Yo estoy señalando con mi mouse y por ahí no se ve. Es la combinación del NBC vasolateral con el CFTR apical, en donde el NBC permite la entrada de sodio con bicarbonato, gracias a que está funcionando la bomba, porque es uno secundario. Después, ese bicarbonato sale a la luz en contratransporte con cloruro. ¿Ah? Entonces, ese producto, el bicarbonato, es el que es característico, ese bicarbonato de sodio es el característico de la secreción ductal. ¿Está? Y además, a diferencia de lo que puede pasar en la SINAR. Claro. Y además también este canal que está del lado vasolateral para el cloro me va a poder generar un gradiente para que pueda ser intercambiado con el bicarbonato. Entonces, además de describir los canales, de cuál va de un lado y del otro, por ahí empiecen a ejercitar el funcionamiento, cómo se van acoplando los distintos gradientes para que la entrada o salida de alguno de los iones permita mantener un gradiente para el movimiento de otro soluto, ¿sí? Toda esa acción combinada determina el producto que vamos a tener en la luz, ¿sí? Ya sea un producto isosmótico y con la misma composición del plasma, en el caso de que sea en el acino, en la luz acinar, o un producto modificado, como pasa generalmente en los dúctulos. En los ductos. Y eso también se correlaciona con el hecho de que las uniones intercelulares cambian entre el acino, donde la unión intercelular es permeable, donde no tenemos prácticamente uniones estrechas. Entonces hay un movimiento, como se ve en la célula SINAR, de sodio paracelular, ¿sí? Y la diferencia que hay entre esta organización y el dúctulo. En el dúctulo ya tenés una unión estrecha. El movimiento de iones solamente se da a través de las dos membranas. Depende entonces exclusivamente de la expresión de los transportadores. Por eso después van a ver, es decir, una de las alteraciones características en estos tipos de transportes es cuando se ve afectado genéticamente este CFTR, que es el canal de la fibrosis quística, que trae inconvenientes en todas las secreciones exócrinas. Este canal está presente en todos estos epitelios que producen secreción exócrina, salival, páncreas. Entonces tienen que tratar, se tienen que sentar un rato y entrar a mover los iones, a ver cómo es que se van acoplando los distintos gradientes para asegurar la formación del producto. Lo mismo ahí en el páncreas. Fíjense que es muy parecido a la salival, pero a lo mejor tiene más componentes. Sí, acá en el acino hay muchos más cotransportadores e intercambiadores y canales. Lo mismo en el dúctulo.
pero básicamente los productos mantienen cierto parecido, ¿m? En cuanto a composición. ¿Se entiende? ¿Están? ¿Ah? Sí, profe. ¿Están ahí todavía? Ah, bueno. A ver qué dicen en el chat. Sí, profe. Ah, bueno. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a quién les tocó la pregunta 3, que acá en realidad ya es aplicar, ¿sí? Como decía Celina, poner en movimiento ahora todos estos transportadores, intercambiadores, ¿no? Y canales para obtener, en este caso, la secreción pancreática. ¿M? Ujú. Entonces, a ver, al grupo que le tocó, si nos puede comentar ¿Qué vieron ahí? qué es lo que vieron. ¿Se ve bien el dibujo? Está muy chiquitito. Ahí. Ahí está. Ahí. Bueno, a ver. ¿Pudieron trabajarlo? Ujú. Sí, A ver. lo trabajamos y bueno, eh, bueno, ahí como se ve en el gráfico es secreción en un páncreas normal de bicarbonato. Eh, en la porción de la izquierda se ven las células centroacinares, Estas. ujú, Bien. que bueno, ahí la consigna también nos decía que teníamos que colocar cuáles son responsables de el contenido, de secretar el contenido hidrosalino rico en bicarbonato y el otro rico en proenzimas. Ujú. El contenido rico en proenzimas, nosotros como grupo concordamos en que era secretado por las células acinares, más que nada, o sea, esquemáticamente por las que están abajo, por Estas. debajo, Ujú. sí, Bien. Yo te esas. sigo. Sí. Bueno, y bueno, después el contenido, ese es el contenido orgánico y luego el contenido hidrosalino están secretados por las células intralobulares del ducto, interlobulares y las de el conducto, las células largas del conducto. Por medio de, por ejemplo, los canales que nombró la profe, el CFTR, que es un cotransportador acá de cloruro y bicarbonato, por las acuaporinas, tanto la acuaporina 5, 1 y 3, que, bueno, como dice el nombre, transportan agua, y por el sodio paracelular gracias a las uniones de occluents, uniones occluents. Y bueno, llegamos a una conclusión como grupo que esto se secreta de esa manera, con un contenido hidrosalino a la par que el contenido orgánico, porque el contenido hidrosalino es el que ayuda a que las proenzimas lleguen al duodeno, al lumen del duodeno, donde van a ser activadas por las enzimas que ya tiene la mucosa del duodeno. Y bueno, eso fue lo que pudimos realizar como grupo en este punto. Bien. ¿Y qué entonces, pero qué características tendría entonces? Profe, Sí. también con mi grupo nos tocó el mismo ejercicio y bueno, también vimos de que a nivel del acino, las células acinares también contribuyen con la fracción hidrosalina por medio de digamos, porque secretan cloruro al De cloro. principio y Bien. también agua por las acuaporinas 8. Muy bien. ¿Y acá qué se puede observar que ven ustedes? ¿Qué pasa con la concentración de cloruro y con la de bicarbonato a medida que vamos transcurriendo por el ducto? ¿Se va modificando? La de cloruro va disminuyendo y la de bicarbonato va aumentando a medida que se avanza. Eso se ve en el gráfico que sigue. Ah, bueno, muy bien, bien. Entonces, en realidad, a medida que el componente, ¿sí? Que es producido por las células acinares va atravesando el ducto, se va modificando, ¿m? Se le va agregando cloro y también en mayor porcentaje bicarbonato. ¿M? Bien, Profe, entonces, una sí. pregunta, la exocitosis de las enzimas,
ahí muestra la célula, digamos, acinar, Acá, que por sí. un aumento de la concentración de calcio intracelular las liberan. Bien, exacto. Y acá supuestamente este es el lado vasolateral, es decir, que acá, ¿qué tiene que tener la célula para que pueda en realidad, por un mecanismo de acción, verse aumentado el calcio intracelular? ¿Qué tiene que haber acá? ¿Algún Receptores. receptor? Receptor para Bien, hormonas. bien, Perfecto. exactamente. Después, Bien. ahora no le vamos a pedir qué hormona es, pero el año que viene sí. ¿Sí? Bueno, y una cosa más. El calcio es la señal intracelular para liberar tanto el componente enzimático, las proenzimas, como el componente hidrosalino en el acino. Fíjense que en la celulita de arriba también el aumento del calcio es el que predispone a aumentar la secreción de cloruro. Y en el ducto, ¿cuál es la señal intracelular que activa ese contratransporte, ese intercambio entre cloruro y bicarbonato y aumenta la cantidad de agua que aparece en el dúctulo? El aumento de AMP El cíclico. aumento de El aumento AMP de cíclico. cíclico. Muy bien. ¿Sí? Entonces también vamos a encontrar otra señal hormonal que va a tener su receptor vasolateral y que el mecanismo intracelular va a ser un aumento de AMP cíclico. Y ese aumento de AMP cíclico es el que va a exponer todos estos canales en la membrana vasolateral o en la apical para favorecer este intercambio. ¿Sí? Es que están ahí permanentemente. A lo mejor hay una cantidad mínima. Cuando aumenta el AMP cíclico, debido a que llegó la señal desde el intestino, específicamente en este caso la secretina, estos transportadores aumentan la cantidad que se expresan en la membrana. ¿Ya? Ahí podemos aumentar el producto exótico, la calidad, Bueno. ¿no? La composición. Exacto. Bien, trabajaron ahora. Bueno, bien, Entonces, este gráfico, ¿sí? Sería, bueno, lo tenían que analizar, y estaba, bueno, dentro de la misma pregunta. Y bueno, a ver, analícenlo y, bueno, y describan qué es lo que está reflejando este gráfico. Bueno, nosotros como grupo también concluimos que en el eje de las Is podemos ver la concentración tanto de sodio como de bicarbonato, de cloruro y de potasio en las unidades de miliequivalentes litro. Y bueno, en el eje X o en función de un ratio secretor o no me acuerdo cuál era la tasa secretora en mililitro por minuto. Bueno, después paso a analizar ion por ion. Por ejemplo, en el potasio, en el caso del potasio, este ion es constante en su secreción, que son 10.000 equivalentes litros. Es todo constante en la tasa de secreción, no cambia. Tanto, bueno, después podemos ver el cloruro, que este ion va alterando su concentración, es decir, está más concentrado en la primera tasa de secreción de mililitro por minuto, se ve más concentrado y luego baja su concentración. Lo contrario pasa con el bicarbonato, es decir, que está en baja concentración y luego aumenta su concentración con el paso de la tasa secretora. Y bueno, con el sodio pasa algo parecido que con el potasio, pero nada más que este ion está en una concentración más elevada. Y nosotros concluimos también como que el bicarbonato y el sodio están en alta tasa de secreción porque forman una sal, que esta sal luego va al duodeno para poder contrarrestar el ácido clorhídrico, y allí se forma una ecuación de equilibrio químico. Bien, bien. Entonces, la relación en realidad es cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente en este gráfico. Esto sería flujo, ¿no? Mililitros por minuto. Y La esto sería la independiente, perdón, Sí, no. la
La independiente sería la tasa secretora o el flujo, como usted recién dijo, Ujú, en bien. mililitros sobre minutos, y en el eje de la Y, que sería la variable dependiente, Ujú. sería la concentración del ion en miliequivalentes por litro. Bien, entonces, si yo tengo que describir el gráfico, ¿sí? Y analizarlo, ¿qué relación puedo encontrar entre el flujo de la secreción y la concentración de estos iones? Nosotros lo que hablamos con mi grupo es que cuando la tasa de secreción es baja, la concentración de los iones en la secreción pancreática es similar a la del plasma. En cambio, a medida que la secreción pancreática va sufriendo modificaciones por el aporte de las células a distintos niveles del conducto hasta que es el conducto pancreático mayor, y ahí sucede lo que explicó mi compañero, de que el sodio y el potasio no sufren modificación, en cambio el bicarbonato va cobrando mayor importancia de su presencia y el cloruro disminuye. Bien, pero entonces, a ver, yo entendí que, a ver, no te seguí un poco, pero a ver, según lo que vos comentás, entiendo que a medida que va pasando por el ducto, se va modificando, pero eso no tiene nada Claro. que ver entonces con el flujo No, sí, de secreción. Profe, lo Sí. que nosotros habíamos hablado, más que nada como conclusión, es que la concentración de los cationes monovalentes, o sea, del potasio y del sodio, no va a ser dependiente del flujo de secreción, mientras que la concentración del cloro y del ion bicarbonato sí va a ser dependiente del flujo, y podemos observar que al aumentar el flujo de secreción, o sea, la tasa de secreción, aumenta la concentración del ion bicarbonato, y pasa lo contrario con el cloro, que va disminuyendo a medida que aumenta la tasa de secreción. Bien, muy bien. Entonces, ahí se puede ver, ¿sí? Que entonces, que la composición de la secreción inorgánica, en este caso, ¿sí? Va a variar según la velocidad del flujo. En este caso, la que más se va a ver modificada es la del bicarbonato y la del cloruro. En cambio, el sodio y el potasio se van a mantener constantes. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿El hecho de que se mantengan constantes tiene que ver con la acción de la bomba de sodio-potasio? De la bomba, sí puede llegar a ser, pero lo que pasa es que el estímulo en realidad, ¿sí? Como comentó el compañero, ¿cuál es el estímulo para que se esté liberando este contenido en el duodeno? El ácido que llega al duodeno Bien, por el el estómago. ácido. Entonces, hay hormonas, ¿sí? Que van a actuar para entonces estimular la secreción de bicarbonato y no de sodio y de potasio. Claro, para alcalinizar. Exactamente. Bien, ¿Sí? gracias. De nada. Bueno, bien. Ahora era en la misma pregunta, tenían otro gráfico, ¿sí? ¿Cuál era esta? Bueno, que es más o menos lo que hemos estado hablando hace un ratito. ¿Qué sucede? Los productos duodenales. En el eje de la Y, la carga de ácido duodenal, y del otro lado podemos ver la secreción de bicarbonato. Bien. X, vamos a ver el tiempo después de la comida en horas, unidad horas. Bien. Entonces, nosotros lo que pudimos analizar como grupo fue que a medida que transcurre el tiempo, debido a la acción de, por ejemplo, la gastrina, se va a liberar ácido del estómago. Por eso es que se ve que la línea, que es la continua, es la de ácido, y la punteada es la de bicarbonato. Entonces, por eso, primero se va a liberar mayor ácido por el estómago, o sea, por eso se ve antes en el tiempo, se libera antes el ácido.
y después, antes de las 2 horas aproximadamente, vamos a ver que se empiezan como a aproximar la concentración de ácido y de bicarbonato, y luego la de bicarbonato, para contrarrestar, es, bueno, mayor después de las 2 horas. Bien, porque en realidad el bolo alimenticio que está llegando al duodeno viene, Es ácido. que exactamente, es ácido. Y ese sería el estímulo, ¿no? Para que se libere una hormona, y esa hormona va a actuar sobre el páncreas para que se libere bicarbonato. Muy bien, muy bien. ¿El otro grupo lo analizó de la misma forma? Lo interesante de ese gráfico, perdón, No, está bien. es que hay una neutralización exacta, ¿no? Claro, La cantidad de ácido que llega al duodeno es la cantidad de bicarbonato que se va a excretar. Bien. Bien, bueno. Y pasamos a la cuarta pregunta, que es la última, y ya cumpliremos con el tiempo, son casi las 10. Bueno, a ver, al que les tocó esta pregunta, ¿qué nos pueden comentar? Tenían que ubicar el polo vasolateral y apical de las células, ¿sí? E identificar los mecanismos responsables de la secreción del componente orgánico e inorgánico. A ver, ¿a qué grupo le tocó esta pregunta? A nosotros, en grupo, lo que... Se cortó. No, habla, Fran. no, ¿querés preguntar no se algo? peleen, miren que ahora... no hay nada más explicarme, No me pongas Katy. celoso. Todo es lo mismo. Bueno, bueno, en mi grupo habíamos ubicado la luz, o sea, la membrana apical por arriba del canal CFTR, o sea, donde se está excretando bicarbonato y sodio. Acá, y bueno, sí. la membrana vasolateral por debajo, claro, exactamente, Bien. y la membrana vasolateral abajo, donde está ubicada la NH1 y bueno, la ATP, la bomba de sodio, potasio. Y lo que habíamos llegado a la conclusión es de que los hepatocitos están a cargo de la secreción de todos aquellos componentes orgánicos que van a formar el ácido, las sales biliares. Y bueno, va a estar a cargo en un principio por como la absorción sería desde los canalículos biliares en el hígado a través de transporte activo secundario con todos esos transportadores, el NTCP, el OATP y demás, que ingresan los aniones, cationes orgánicos y el ácido biliar a través del gradiente que se da por el sodio con la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral. Y después va a estar a cargo de la secreción de todos esos componentes orgánicos por diferentes mecanismos de transportes activos, que bueno, ahí tenemos el del ácido biliar, los cationes y los aniones orgánicos y los fosfolípidos, con todos aquellos canales que se encuentran en la membrana apical. Bien, ¿y esa qué después tenemos los características tiene? colangiocitos. Perdón, ahí dice, hay una referencia en la cual dice qué tipo de transporte es. Los que están con círculos llenos o negritos y los otros. ¿Qué tipo de...? Sí. Son todos transportadores por caso de energía. Eso, a diferencia de los basales. Bien. Sí, continúa, perdón, yo te interrumpí. No, está bien. Y después los colangiocitos que van a estar a cargo del componente inorgánico, con principalmente el bicarbonato, que se da, bueno, por todos aquellos
transportes que se ubican en su membrana, mecanismos de transporte que se ubican en la membrana vasolateral, que permiten la absorción de ion bicarbonato con el cotransporte de sodio y también el ingreso de cloro, que eso también va a permitir después un gradiente de concentración para el cloro. Y bueno, en la membrana apical vamos a encontrar otros canales que están relacionados tanto a la excreción de cloro, a la luz ¿cómo es? Del canalículo. Conducto biliar sería, claro, el canalículo, que va a permitir después el cotransporte o transporte activo secundario para la excreción de bicarbonato. Bien. ¿El otro grupo? Y bueno, y después... ¿Tiene algo distinto para y comentar? por último, para nombrar nomás, el agua. Se cortó. Creo que lo que Fran quería decir... Era que, nada, con la vía paracelular de sodio también se permite el egreso de agua, el ingreso de agua hacia la luz ¿cómo es? De la vía biliar. Bien. ¿El otro grupo quiere aportar algo más? No, nosotros, no sé si el compañero que estaba hablando era el mismo grupo, porque había otro chico que se llamaba parecido, me parece. Bueno, no hay problema. Hablamos exactamente lo mismo, y algo que es una tontera, pero lo aporto porque en el grupo no nos habíamos dado cuenta con una compañera, era que el modelo es como en espejo lo del hepatocito y lo del colangiocito, digamos. No lo habíamos entendido al principio y pensábamos que eran dos cosas separadas o distintas, y una compañera nos hizo ver que en realidad explicaba el hepatocito estaba como explicado abajo y el colangiocito también. Por ahí fue claro, no sí. lo había Exacto, sí. interpretado así. Bien, este es un hepatocito y este también es un Claro, hepatocito. exactamente. Porque no lo había- forman el canalículo biliar, ¿sí? Claro. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, el componente orgánico, ¿dónde es que se va a producir? En el hepatocito. En esta parte de acá, muy bien. ¿Y el componente inorgánico? En el colangiocito. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces acá ven cómo se pone en juego, ¿no? Todos los transportadores que ya venimos viendo en realidad de las primeras clases, donde dependiendo de dónde están, dependiendo si están del lado apical o vasolateral, es la función que van a cumplir, y eso va a ser, va a aportarle la característica a las distintas células, ¿sí? Y a los distintos órganos. Pueden ser la secreción o la absorción. En este caso, bueno, estuvimos viendo todo lo que era secreción. Bien, ¿tienen alguna duda sobre esto? Yo tenía una duda con los canales de potasio del punto 2. A ver, del punto 2, sí. Quería saber si estos también se pueden llamar rectificadores de potasio, ¿puede ser? Sí, exactamente. Esos. Sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Pasa que es enorme la cantidad, o sea, la familia de los distintos canales se van, a medida que se van estudiando, ¿sí? Se van encontrando que existen más cantidades. Entonces, bueno, le van poniendo distintos nombres y van viendo la función que cumplen. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué les pareció la nueva modalidad? ¿Les gustó? ¿Les costó? Estuvo buena. Estuvo bueno, sí. Por ahí me dio como miedo hablar, pero bueno. Después, Ah, qué sé yo.
Lo que Es como pasa que nos es... obliga a participar, está bueno. Ah, bueno, esa era la idea. Por eso Por queríamos ahí, probar. Ujú. no, o sea, por ahí, va, a mí personalmente me ayuda más a poder comprender por ahí las actividades. Sí. Ah, ¿por qué? A ver. ¿Algo de karma? Porque me hace pensar. Por eso. Ujú. Si no es Bien. como que, Sí, bueno, veo, anoto lo que dicen y bueno, pero por ahí Ujú, así haciéndolo así es distinto. ujú. sí, o por ahí hay compañeros que nos explican cosas que no habíamos interpretado al momento de hacer el práctico. A mí me pasó eso. Ajá. Claro, ve las cosas desde otro punto de vista también. Claro. Bueno, lo que pasa es que es como dice uno de los compañeros, que en realidad los obligamos, ¿sí?, a analizar el modelo en el momento y no que el profe se los esté explicando. Entonces ahí es cuando uno está aprendiendo. ¿M? Y después está la segunda parte, que es cuando ustedes tienen que explicarlo. ¿M? Una cosa es analizarlo y después está la otra instancia en la cual nos tienen que explicar a nosotros, bueno, a un compañero o compañera, qué es lo que entendieron de ese modelo. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ver después si lo podemos aplicar en las próximas clases.